Rusia advirtió a Reino Unido de que la utilización de drones británicos por parte de Ucrania tendrá consecuencias. Fue la respuesta a informes periodísticos de que Kiev atacó instalaciones militares e industriales en el interior del territorio ruso con drones producidos por empresas británicas. La embajada rusa en Londres acusó a Reino Unido de cómplice y de coautor de esos ataques y dijo que Londres tendrá que rendir cuentas. En las últimas semanas, Kiev intensificó los ataques o sanciones de largo alcance, como las llama el presidente ucraniano, con drones contra refinerías, centros logísticos y de producción de material militar. Y en la última noche, Rusia afirma haber derribado, de hecho, casi 800 drones, algunos cerca de Moscú. Ya ven a nuestros invitados, bienvenidos a DW Actualidad en Análisis. Soy Andrés Goldschmidt. Las advertencias de Moscú, la fase actual de la guerra y la pregunta de a partir de cuándo un país es parte beligerante. De eso vamos a hablar hoy con Marina Mirón, investigadora en temas militares y de seguridad del King's College de Londres, y con Ricardo Marquina, el periodista y documentalista. Muchas gracias a ambos. Marina, ¿hay certeza de que se utilizaron drones británicos en esos ataques en el interior del territorio ruso, como dice el diario Sunday Times? Buenos días, Andrés. Pues lo que tenemos que entender, por una parte tenemos un informe de Sunday Times de dos periodistas que se encuentran en Ucrania. Por otra parte, faltan todavía evidencias, es decir, que la parte rusa está utilizando este artículo como, digamos, un pretexto, pero no tenemos pruebas, es decir, que no hay nada oficial confirmado por parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Lo que sí sabemos que el Reino Unido ha proporcionado drones a Ucrania. Además, estos drones, estoy hablando de los últimos años, además estos drones se han utilizado en combate. Es decir, que sí que es plausible que se podrían haber utilizado, pero todavía faltan pruebas. Por ejemplo, partes de drones que se puede decir que son drones fabricados por la empresa británica. Por otra parte, también tenemos que entender que el Reino Unido y Ucrania tienen una cooperación en términos militares y además están trabajando en desarrollar la capacidad de ataque de largo alcance. Y también hay un acuerdo sobre la transferencia de tecnología y transferencia de capacidades. Es decir, que puede ser que son partes que se han transferido a Ucrania. Ucrania ha fabricado drones y ha atacado a Rusia. Es decir, que tenemos que esperar hasta que haya pruebas suficientes para decir si se han utilizado efectivamente drones fabricados en el Reino Unido y transferidos a Ucrania, o si son drones fabricados en Ucrania con partes que Ucrania ha recibido del Reino Unido. Entonces, todavía nos faltan informaciones, pero sí existe esa posibilidad. Bien, de manera que es plausible. Ya vamos a preguntarle a Marina si esto hace una diferencia sustancial en el actual estado de cosas. Ricardo, la embajada de Rusia en Reino Unido fue la que hizo estas advertencias. El gobierno británico respondió que está comprometido a proveer el equipamiento que necesita Ucrania para defenderse contra la invasión ilegal de Putin. ¿Qué es lo que dice, entre tanto, o ha habido alguna otra reacción del Kremlin? Un gusto estar con ustedes. Bueno, del Kremlin, de Peskov o de Putin no ha habido una declaración directa. Lo que tenemos es esa declaración de la embajada, pero recordemos que Rusia tiene una vertical del poder muy robusta y cuando habla la embajada hemos de entender que lo hace con pleno consentimiento del Kremlin, de las autoridades de Moscú. De hecho, es la representación de la Federación Rusa en Reino Unido. Con lo cual, yo creo que las palabras de la embajada hablan en nombre del Kremlin y para ello no necesitamos esperar a que Peskov, que seguramente lo haga, termine haciendo algún tipo de declaración. María Sájarova sí que ha dejado caer que este tipo de acciones
pues lo de siempre. No hay nada nuevo con respecto a la respuesta rusa, que esto es una muestra indiscutible de que Reino Unido y los países europeos apoyan directamente a Ucrania y que por ende son parte de la agresión que ellos dicen de la OTAN contra Rusia, de la cual, según su punto de vista, Rusia se estaría simplemente defendiendo. Y por otra parte tenemos a los propagandistas del Kremlin en los canales de televisión, en sus redes sociales, muy especialmente en Telegram, pues vuelven a decir lo mismo, que esto demostraría que Reino Unido forma ya parte inequívoca y que no se puede separar de la propia Ucrania en esa agresión que ellos ven contra la Federación Rusa y que tarde o temprano Reino Unido y el resto de países de la OTAN deberán pagar un precio. Las amenazas están allí y no son nuevas desde hace... Yo creo que, ahora no me quiero equivocar, pero creo que fue hace 3 meses cuando se dio un listado de empresas europeas, también empresas de Reino Unido, que fabrican material militar, que son entregadas luego a Ucrania y que estarían en esta lista de objetivos atacables por Rusia. Evidentemente eso serían palabras mayores, pero la amenaza está allí, no es nueva y lo que vemos ahora es una reafirmación en esas amenazas, en este caso concretamente a Reino Unido. Soloviev, Kiselyov, Margarita, Simonian siempre están dispuestos también a entregar respuestas ante estos episodios. Marina, desde el comienzo de la guerra fue ampliándose el margen de acción que los aliados permitían a Ucrania. ¿Kiev puede hacer hoy lo que quiera con el material que le proveen sus aliados? ¿Cómo es la situación actual? Pues no exactamente. Y eso depende de quién proporciona y qué tipo de armas y qué tipo de tecnologías. Es decir, que hemos visto, por una parte, en 2022, por ejemplo, siempre se ha adjuntado una cláusula diciendo que Ucrania puede utilizar esas armas únicamente para su propia defensa. Luego se dijo que Ucrania no podría atacar objetos rusos, aunque sean en el territorio ucraniano o, por ejemplo, en Crimea. Luego, digamos, sí que había líneas rojas y poco a poco se han cambiado las reglas, pero sin embargo sí que siguen... digamos, siguen en valor ciertas cláusulas con relación a ataques a largo alcance y vemos que todavía Ucrania no ha recibido la capacidad, por ejemplo, prometida por el gobierno alemán, los misiles Taurus. ¿Por qué? Porque sí que existe miedo que se cruza un cierto umbral, porque este es un umbral que determina Rusia. Da igual lo que dice el derecho internacional, en esta ocasión en términos jurídicos puede ser que, digamos, un país que proporciona armas a Ucrania con una condición de no utilizarlos, digamos, o utilizarlos según el derecho internacional humanitario. La percepción rusa aquí también en términos estratégicos es muy importante. Es decir, que de momento Ucrania, y especialmente por eso, está utilizando drones de propia fabricación, drones que recibe de sus aliados occidentales, para montar ataques a largo alcance y sobre todo dentro del territorio ruso. Además, Ucrania sabemos que utiliza también inteligencia occidental, pero en cuanto a armas que podrían, digamos, cruzar una cierta línea roja, una cierta línea roja verdadera, porque ya teníamos un montón. Ucrania todavía no puede utilizar nada y además no tiene a su disposición. Lo que sí que tenía son misiles Storm Shadow y Scalp. Sí se han visto utilizados en el propio territorio ruso. Y no hemos visto una escalada, pero yo creo que la OTAN tampoco quiere ir más allá de proporcionar a Ucrania con armas de largo alcance que podrían hacer más daño que los drones. En resumen, lo que nos cuenta Marina es que, más allá de lo que digan los tratados o el derecho internacional, lo relevante desde el punto de vista de las acciones bélicas es lo que considere Rusia en este caso. Y de eso me voy a la pregunta sobre la utilización o no de estos drones británicos. ¿Marcaría realmente alguna diferencia
en lo que esté dispuesto a hacer Rusia si finalmente se comprueba, como nos contás que es plausible, que se han utilizado drones británicos en los ataques que han sido por lo menos tan efectivos en las últimas semanas contra infraestructuras y centros logísticos en Rusia? Bueno, primero tenemos que saber exactamente qué drones se han utilizado, qué porcentaje de drones han sido drones británicos. Eso es lo primero. Segundo, ya hemos visto que Ucrania ha utilizado, como dije antes, misiles Storm Shadow proporcionados por el Reino Unido contra objetivos en el territorio ruso e incluso en Crimea. Entonces, creo que en este sentido tenemos que distinguir entre la guerra que se tiene lugar en el espacio informativo entre Rusia y el Reino Unido y las incidencias que se han producido, por ejemplo, en aguas internacionales en los últimos 6 meses. Y lo que sí que podría constituir que el Reino Unido se percibe como una parte del conflicto. Y yo me pregunto por qué debería percibirse como una parte del conflicto si se utilizan drones, pero antes se utilizaban misiles Storm Shadow que tienen mucha más potencia que los drones porque no ha cambiado nada desde entonces. Por eso digo, no le daría tanto peso a las declaraciones porque la guerra, digamos, entre comillas, híbrida va a seguir entre los dos países. Y con relación a lo que ha sucedido con los drones británicos, ha sido una publicación británica y entonces sería sorprendente para Rusia no reaccionar en términos diplomáticos y informativos. Ricardo, pasamos a un tema relacionado, que es una vez que otros países que no son Ucrania son considerados de alguna manera parte beligerante en el conflicto, aparecen otra vez, leemos una y otra vez aquí, por lo menos en esta parte de Europa, que Rusia podría estar listo en algunos años para atacar a algún país de la OTAN en los próximos años. ¿Qué se dice en Rusia sobre eso cuando se escuchan estas versiones? Bueno, lo que hemos escuchado muchas veces por parte directamente de las autoridades rusas es que consideran a los europeos parte del conflicto y que pagarán las consecuencias por ello. Hemos visto que ha habido ese tipo de amenazas de manera constante en sus medios de propaganda, en los medios de comunicación del Estado rusos, y es un debate constante. ¿Cuál sería la respuesta? Hemos visto a grandes presentadores de la propaganda rusa decir que hay que bombardear Londres, que hay que bombardear Berlín, que hay que bombardear incluso Lisboa o Madrid. Ese es un tipo de discurso que hay que entenderlo en lo que hay que entenderlo, que es la guerra propagandística. Evidentemente, yo creo que no es la primera vez que lo comentamos, Rusia no está en condiciones ahora de abrir un frente directo con la OTAN. No puede empezar una guerra con países con arsenales muy poderosos como Alemania, como Reino Unido, como Polonia, por ejemplo, cuando en 4 años no ha conseguido conquistar 2 regiones completas de Ucrania, con lo cual hay que entenderlo todo en esa guerra propagandística, pero que es muy efectiva, porque en estos países, aquí en los Bálticos, también en Polonia, que tienen una historia común con Rusia, a pesar de estos países, tienen una historia común en Rusia. Aquí se considera los años soviéticos como años de ocupación. En estos países el miedo a Rusia es mucho más fuerte que lo que puede ser, que es prácticamente inexistente en Italia, en la periferia de la Unión Europea, Italia, España, Portugal, incluso en Francia, pues el miedo a lo que pueda hacer Rusia es algo mucho más difuso, porque nunca han tenido esa confrontación directa. En cambio aquí las amenazas rusas se viven de manera muy dramática, se viven como una posibilidad muy real, porque ellos han estado décadas y décadas bajo el control y el dominio directo de Rusia, con lo cual esos pequeños actos de sabotaje que hemos visto en Letonia, en Polonia y en otros países europeos son tomados aquí como agresiones directas de Rusia deseando desestabilizar una sociedad civil que, por otra parte, ese mismo miedo que tiene la sociedad civil a tener un enfrentamiento con Rusia puede hacer que una parte muy importante de las sociedades de estos países del este de Europa estén
más que dispuestas a no ayudar a Ucrania para no enfadar a Moscú y a colaborar con Moscú para evitar una escalada. Porque aquí en otras regiones de Europa también surge siempre la pregunta de por qué, cómo y para qué Rusia debería atacar territorio de la OTAN. Eso también es una interrogante válida. La última pregunta, y tiene que ver justamente con OTAN y Rusia, pero de este lado se la hacemos a Marina Mirón. Si uno se deja guiar por los diarios, la OTAN tiene problemas de todo tipo, la falta de compromiso de Trump, gobiernos débiles, las finanzas, las estructuras no eficientes. ¿Cómo es hoy el poder de disuasión de la Alianza Atlántica, Marina? Bueno, sí, me consta que hay un montón de crítica en cuanto a las capacidades de la OTAN, pero tenemos que pensar con qué comparamos, con quién o con qué tipo de capacidades comparamos las capacidades de la OTAN. Y si vemos los últimos años, a pesar de los pesares, se ha aumentado el gasto de defensa. La OTAN se está intentando de modernizar a cara de lo que está pasando en Ucrania y también en el Oriente Medio para tener estas capacidades para defender contra tecnologías nuevas. Entonces, en términos militares, sí hay debilidades. Eso hay que decir, sobre todo en cuanto a los drones y a la defensa contra los drones. También hay que cambiar la doctrina, hay que cambiar la logística, research y development y cosas así. Pero eso ya está pasando, pero tenemos que entender que la OTAN tampoco se encuentra en una guerra como Ucrania o como Rusia, que tienen que hacerlo ya. Entonces, en cuanto a las capacidades, sí que tiene una fuerza disuasiva y además hay países como los Estados Unidos, como Francia y el Reino Unido, que tienen armas nucleares, que también están jugando un papel importante. Y sabemos que Rusia, sobre todo Putin, yo creo que la semana pasada dijo que indicó algo que Rusia no quiere cruzar una línea roja, o sea, Rusia no quiere ver las fuerzas de la OTAN en Ucrania. O sea, de alguna manera este potencial disuasivo está funcionando. Lo que pasa es que ahora tenemos el problema más bien político y esto es la debilidad principal, porque sin participación de los Estados Unidos, la OTAN pierde un montón de capacidades, como unos 50% de capacidades. Si vemos la OTAN como un sistema militar, entonces si sacamos la mitad del sistema, las partes más importantes, entonces el sistema no puede funcionar por sí mismo. Y este es el problema. Y vemos también la política exterior de los Estados Unidos, por ejemplo, el ejercicio militar con Corea del Sur. Ya hemos visto lo que está pasando. Los Estados Unidos ya no quieren provocar nada y hablan bien de Corea del Norte. Entonces, eso les da una incertidumbre a los otros miembros de la OTAN en caso de que hay una confrontación con cualquier país, Rusia o China o quien sea. No saben si efectivamente los Estados Unidos van a participar. Y esto es lo que debilita a la OTAN, a pesar de lo que dije yo, de sus capacidades en términos militares, inversiones y todo. Esa debilidad política sí que, digamos, disminuye lo que podrían hacer las Fuerzas Armadas de los países de la OTAN. Y si quieren saber nuestros televidentes qué es eso de la reducción de los ejercicios militares con Corea del Sur, vayan a ver nuestro programa de ayer lunes, que está en todas nuestras redes, igual que este programa que estamos terminando hoy porque no tenemos tiempo para más. Le agradecemos, como siempre, a Marina Mirón y a Ricardo Marquina por participar. Hasta pronto, mi nombre es Andrés Goldschmidt.